Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. Saludos amigos, una vez más nos encontramos para estas reflexiones pastorales, a la vez que seguimos insistiendo para que nos ayuden suscribiéndose, compartiendo estas con otras personas para que llegue a más esta reflexión, esta escucha atenta e interiorizada de la palabra del Señor. En este tiempo ordinario, la Iglesia nos sigue hablando y nos sigue motivando para que vivamos nuestra vida a plenitud, nuestra vida de manera integral. Hoy, en una primera lectura del profeta Amós, esa palabra de Dios que se convierte para todos y particularmente para el profeta como en pan. Es toda una revelación de su vocación y de su misión. Este relato forma parte de un texto biográfico que marca las diferencias en un libro que está muy bien lleno de visiones y revelaciones. La llamada de un profeta verdadero siempre provoca admiración y desconcierto. Primero para el propio profeta y algunas veces para con sus contemporáneos. Amós era un hombre del pueblo en el reino de Judá, al sur de Jerusalén, que fue enviado por Dios al reino del norte, en el momento de mayor esplendor de Samaria, su capital, pero precisamente cuando más injusticia y atropellos podían constatarse, porque la historia nos demuestra que en esas situaciones los egoísmos y el afán de poder y dinero de unos pocos prevalece sobre la situación límite de los pobres y las viudas. Amós se presenta en la ciudad de Betel, santuario real del reino de Israel, en el que el sacerdote Amasías le reprocha que venga a poner malos corazones y a juzgar a la monarquía, la corte entera y los oficios sagrados de los sacerdotes del santuario. Amasías tenía a sus profetas o teólogos oficiales ya amaestrado para decir y agorar lo que él quería. Estaba acostumbrado a mangonear, por así decir, a todos los que supuestamente en nombre de Dios prevalecían y hacían cumplir la ley en el pueblo de Israel. Amós, sin embargo, no es un profeta de este estilo. Él ha sido llamado por Dios, le ha hecho abandonar sus campos y su rebaño. Por eso Amós se defiende con que no es profeta ni hijo de profeta. Quiere decir que no es profeta de los que se dicen o de los que poderosos quieren que se diga. Para que el pueblo acate sus decisiones, Amós es un profeta verdadero que no puede callar la verdad de Dios. El verdadero profeta no tiene miedo a lo que los reyes ni a lo que detentan la ortodoxia religiosa. En esta escena de Betel, en el capítulo 7, este campesino, bien cultivador de sicómoros o bien pastor de ganado bovino, no ha de dar tregua a las injusticias que se quieren legalizar de una forma religiosa. Por eso nosotros vemos que el profeta no trabaja por ganar de comer,
porque quien así lo hiciera revelaría su interés de falso profeta. El verdadero pan del profeta es la palabra de Dios. Incluso Amós tiene que salir de su territorio Judá para ir al de Israel y anunciar allí ese pan de la palabra viva que Dios le ha mandado y que debe quemar la conciencia de los instalados. El verdadero profeta pasa hambre de pan con tal de anunciar la palabra de Dios. Esto aconteció con el profeta Amós y sigue repitiéndose con cada persona que anuncia el mensaje salvador en nombre del resucitado en este caso. La segunda lectura de la carta a los Efesios en el capítulo 1. Dios nos mira como si fuéramos sus hijos. Aunque se proclame en nuestra lectura esta carta de Pablo, es un escrito de una gran densidad teológica, una especie de circular para las comunidades cristianas de Asia Menor, cuya capital era Éfeso. En realidad, lo que hoy nos toca leer de esta lectura es el famoso himno con que casi se abre la epístola. Es un himno de alabanza a Dios, probablemente de origen bautismal, como sucede con muchos signos del Nuevo Testamento. Desde luego ha nacido en la liturgia de las comunidades cristianas y el autor, como San Pablo, lo hace y lo usa como medio para animar y cautivar a la comunidad. Lo ha incardinado a sus escritos por la fuerza que tiene y porque no encontró otras palabras mejores para alabar y bendecir a Dios. Se necesitaría un análisis exegético de largo alcance para poder decir algo sustancial de esta pieza litúrgica cristiana. Es curioso que estamos ante un himno que es como una sola frase de principio a fin, aunque con su ritmo literario y estético. Canta la exuberante gracia de Dios ha derramado por Cristo en sus elegidos. Vemos que propiamente hablando, Dios es el sujeto de todas las acciones, la elección, liberación, redención, recapitulación, predestinación a ser hijos. Es verdad, son fórmulas teológicas de cuño litúrgico las que nos describen este misterio. Pero todo esto acontece en Cristo, en quien tenemos la gracia y el perdón de los pecados. Y por medio de él recibimos la herencia prometida. Y en Cristo hemos sido marcados con el sello del Espíritu hasta llegar a experimentar la misma gloria de Dios en los tiempos finales. ¿Qué podemos retener del mismo? Entre las muchas posibilidades de lectura podríamos fijarnos en lo que sigue, que Dios desde siempre nos ha contemplado a nosotros desde su Hijo. Dios mira a la humanidad desde su Hijo y por eso no nos ha condenado ni nos condenará jamás a la ignominia. Él es un don de gracia y de amor. La teología de la gracia es, pues, una de las claves de comprensión de este hermoso himno. Sin la gracia de Dios no podemos tener la verdadera experiencia de ser hijos suyos. Este himno define la acción amorosa de Dios como una acción en favor de todos los hombres. Estamos predestinados a ser sus hijos. Este es el misterio que quiere cantar esta alabanza a Dios. Se canta por eso, se da gracias por ello. Ser hijo es
lo contrario de ser esclavos, de ser una cifra o un número del universo. Este es el efecto de la elección y de la redención en Cristo. Y pasamos al texto del Evangelio que estamos leyendo en este ciclo B, el Evangelio de Marcos. Hoy en el capítulo 6 del 7 al 13. El Evangelio de Marcos es una de las piezas evangélicas que más han dado que hablar. Se trata del envío a la misión de los 12 discípulos que Jesús había escogido. Es una misión en itinerancia, ya que el reino de Dios que debe anunciar y que Jesús está haciendo presente debe tener un carácter de peregrinación. Se ha dicho que las condiciones espartanas de este envío han sido cultivadas por los discípulos itinerantes que tuvieron que ser rechazados en muchos lugares del judaísmo. Incluso se ha pensado que para entender estas condiciones se han tenido en cuenta unas condiciones que el libro de la Revelación las enseña y que le enseñaban también los rabinos. Establece para la peregrinación al templo cuando todavía existía. La diferencia es que Jesús propone que se lleve bastón y sandalias, a diferencia de lo que se exige para peregrinar al templo de Jerusalén. De hecho, están ausentes en este texto y en otros similares. Es que los discípulos cristianos no van a un lugar santo, sino que deben llevar un bastón para andar con todos los caminos del mundo y unas sandalias para que no se destrocen los pies. La peregrinación cristiana es al mundo entero, id al mundo entero, a donde viven los hombres, para que conozcan el mensaje de salvación que Jesús ha traído para todos los hombres, sin excepción. Los elementos más negativos probablemente se han podido añadir después en el mundo de los carismáticos itinerantes, que eran rechazados por los círculos y comunidades judías o judeo-cristianas, más estabilizadas. Pero en el sentido genuino de la palabra de Jesús, debemos valorarlo en su alcance positivo y universal. Es verdad que nos encontramos ante lo que parece un programa de crítica radical de la sociedad. Algunos han visto en estas palabras una especie de oposición entre itinerantes y sedentarios, entre carismáticos ambulantes y simpatizantes locales. No debemos cerrar los ojos a estas tensiones, pero también es verdad que el movimiento de Jesús, donde estas palabras encontraron su clímax, hasta transformarlas y adaptarlas, muestran la relación entre el reino de Dios que Jesús había predicado y las opciones apocalípticas y escatológicas que algunos grupos del cristianismo primitivo han hecho clarificar. Es claro el valor que Jesús les da, que el reino llegaba y la mejor manera para los suyos era un desapego de las cosas del mundo que no eran necesarias. Les invita a ir con ligero equipaje. El mundo de los pobres, de los desapegados, de los contraculturales, es algo que no podemos perder de vista en la lectura de este texto evangélico de hoy sobre la palabra de Jesús, para no entender el reino de Dios a la manera en que los hombres entienden el poder del dinero y de la efectividad. Algunos autores modernos, en la lectura de un texto como este, han recurrido a la comparación con el grupo itinerante que se da
en todos los ambientes y que se dio en aquel entonces. Pero consideramos que no se debe exagerar la comparación. Los itinerantes del reino tienen otra identidad, sin duda. El radicalismo con que están formuladas estas palabras tienen acogida de muchas formas y de muchas maneras. Algunos hablan de los desarraigados sociales y de que el evangelio solamente puede vivirse desde ahí. Pero no es posible desarraigarse sin tener que abandonar casa, familia y hogar. Desde luego que sí. El evangelio es para todos y el reino es para todos. Pero debemos aceptar que hay personas que no lo pueden entender sin un desarraigo más alternativo. Es no una cuestión de estética, sino de conciencia personal y de libre opción en la manera de vivir el ser discípulo de Jesús. Y se trata de construir una comunidad sobre esta itinerancia. Es una de las claves de los seguidores de Jesús. Él fue un itinerante que proclamaba el reino en aldeas y pueblos. El itinerante habla a favor de algo nuevo, de algo no estable para siempre. El reino al que Jesús dedica todas sus fuerzas exige una libertad soberana que va más allá de lo que las personas normales pueden vivir. Por eso mismo, no sería aceptado decir que el movimiento del reino, como un famoso exegeta llama a los seguidores de Jesús, lo que me parece muy en consecuencia con lo que Jesús predicó. Es algo semejante al movimiento cínico. Jesús pudo conocerlo en la Galilea urbana, en Séforis, la capital antes de su destrucción. Más aún, lo que se consideraron de este movimiento del reino, lo que sucede es que la historia social y antropológica muestra una coincidencia a veces sorprendentes. Querer entender este evangelio desde la radicalidad, desde la clave del movimiento cínico, no es pertinente. En el cristianismo primitivo hubo, sin duda, distintas corrientes y algunas ideas se apoderaron de las palabras de Jesús y la aplicaron a rajatabla. Pero el evangelio verdadero no es interpretar a rajatabla, al pie de la letra o de forma fundamentalista, todas las expresiones. ¿Enseña nuestro texto eso de la felicidad para la libertad? Desde luego que sí. Entonces algunos dirán que eso mismo era lo que pretendían los cínicos. Pero no se debe olvidar que el cristianismo verdadero no se resuelve solamente desde esta ética radical del desarraigo y el desapego. Lo más importante y decisivo es el amor, incluso a los enemigos. Por muy alternativos que seamos, Jesús era un profeta con todo lo que esto significa en el mundo bíblico. Y desde luego debemos ser libres de verdad, y esto es lo que Jesús inculca a todos los suyos. Debemos ser libres de verdad, de las cosas que nos atan a este mundo. Pero el reino no se puede construir solamente del desarraigo alternativo, y menos desde este desarraigo llevar a burlarse de las costumbres y los convencionalismos de los otros, como puede pasar en algunas de nuestras realidades eclesiales y personales. Que ese amor misericordioso de Dios, que esa invitación que se nos hace a ser solidario, anunciando el reino como uno de ellos, haga de nosotros también portadores de este evangelio
y hagas también de nosotros seguidores dóciles a este mensaje de salvación, que somos compromisarios el día de nuestro bautismo, el día de nuestra consagración al Señor. Id por el mundo entero y anunciad la buena nueva. Feliz semana para todos. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo.